Porque usted me está a mí haciendo bullying por algo que tú piensas que yo hago. Y yo lo hago eso por cultura, sí, por educación. Y usted no conoce mi trasfondo cultural. Y está haciéndomele bullying a algo que es cultural mío. Bendiciones, mis amados. Hoy le tenemos un tema de cómo lidiar con un bully. Tenemos una historia bíblica que queremos compartir contigo, que hubo una victoria grandísima por un bully que había en ese entonces. Gloria a Dios. Así vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 7, versículo 1 en adelante. En el nombre de Jesucristo, amén. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos. Me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Santo Dios, aleluya, tremenda historia esta. Le voy a dar un poquito de trasfondo de esta historia para los que no saben. Esther vivía como una esclava en el exilio y Esther era una muchacha que era huérfana. Sus padres habían fallecido y su tío Mardoqueo fue que la crió. Y esta mujer había ganado el favor del rey y sus oficiales y la proclamaron reina. Cuando todo estaba en su contra, la proclamaron reina. Cuando ella ni debía presentarse, se presentó también y Dios le había favorecido. Y vemos la historia de esta muchacha que aún siendo una reina no estaba exenta de ser una víctima del bullying. Oye, porque no importa tu clase social, no importa lo que tú hayas adquirido en este mundo. Si hay personas que no ven eso, que no importa, que te ven como la víctima y ellos son los agresores. Pero dimos un video de cómo identificar a un agresor. En este video nos queremos concentrar es cómo podemos salir victoriosos de un caso si nosotros somos la víctima. Y vamos a usar esta porción para ver qué hizo la reina Esther, qué hizo su tío Mardoqueo y qué era lo que estaba pasando aquí. So, ya usted tiene ese trasfondo. El tío Mardoqueo también fue una víctima del bullying. Y era por tres razones por qué le hicieron bullying a Mardoqueo. Número uno, porque Amán lo odiaba. Amán era el general, ¿verdad? Amán era el general del ejército del rey en ese entonces. Y vemos que es devastador cuando alguien de la nada decide internamente que tú no le caes bien y ataca tu físico o tu forma de ser. Y eso fue lo que había pasado en este caso. No sé si usted ha vivido alguna vez, ha sido víctima del bullying, pero no es algo muy agradable el ser víctima de un bullying. Y tampoco, después que usted ya tiene un corazón sano, puro, tampoco es sano recordar si usted era el agresor. Porque yo, ahora que Dios me ha cambiado, yo me pongo a pensar las diferentes cosas que yo hacía cuando pequeño, mi travesura, donde yo era el agresor en su mayoría. Y no son, aún yo pensándolo, y yo era el agresor pensando en esa situación, no me siento bien. No me siento bien por qué lo hice. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros en cuarto grado dominábamos lo que era el elementary school. O sea, elementary school en aquel entonces era de primer grado a cuarto grado. Y nosotros ya siendo seniors en cuarto grado, la banda de nosotros, que éramos casi toditos del bloque, éramos como unos 10, 15 de nosotros, dominábamos la escuela. Y nosotros le hacíamos bully a los otros, simplemente con mirarlo duro. A veces no teníamos ni que decir nada. Le hacíamos y ya, ellos tenían que, porque nosotros éramos los del bully. Pero ¿qué sucedió? Que hubo ya como a mediados de clase, hubieron a un tipo que lo transfirieron para la escuela de nosotros, que parece que se había quemado 3 veces.
Y el tipo parece que comía en la cabeza de todito nosotros. Y parece como que levantaba pesa. Dios me perdone. Como que se lo mandó Dios. Dios a Como ustedes. que fue Dios que nos lo mandó, sí. Ay, Y nosotros... A darle de su propia Oye, medicina para que aprendan. Y nosotros éramos los agresores hasta que él nos cruzaba por el lado. Nosotros era como que si tuviéramos rabo, metíamos el rabo entre la pata. Donde nosotros nos intimidábamos porque llegó otro más fuerte y más grande. Y él era uno solo y nosotros éramos 10 y 15. Y nosotros nos sentíamos así. Yo he estado en las dos caras de la moneda y ninguna es fácil. Bueno, digo, la de la víctima no es tan fácil. Pero ya cuando tú has sido también el agresor y tú cambias y tú tienes un curso nuevo en tu vida donde ya tú no quieres ser el agresor, debe de molestarte aún tú pensando en eso. Y yo soy bien consciente en eso para nunca atacar a otra persona porque en las varias ocasiones que me atacaron a mí no se sintió bien. Y toda mi vida yo fui el agresor. Quería compartir esto con usted porque no sé si eso le está pasando a uno de sus hijos o le está pasando a alguien en su familiar, pero no es muy bueno y hay a veces que estas personas no es odio que le coge. A Amán sí le cogió odio, pero el odio de él era porque él veía que Mardoqueo tenía un corazón puro y eso lo enloquecía. Y número 2 también porque no se inclinaba y no se humillaba ante él. Y él no entendía por qué Mardoqueo hacía esto. Y Mardoqueo no lo hacía por faltarle respeto a él. Claro que sino que su Dios estaba por encima del hombre. Sí. Dios está primero y por encima. Cierto. No era porque Mardoqueo no lo respetaba a él como hombre, porque Mardoqueo sí lo respetaba. Es porque como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, Dios mismo nos manda a nosotros a que no le inclinemos a ningún Dios en la tierra, ni a hombre, ni a estatua, ni imagen de hombre. O sea, no que lo vamos a adorar, porque al único que se adora, que se debe adorar es a Dios. Entonces cada vez que este general del ejército del rey venía, todo el mundo se humillaba y se arrodillaba y le hacía reverencia. Y Mardoqueo se quedaba como una vela parado. Un paréntesis, hermano William, que no es el tema, pero hablando de eso, de las imágenes, hay personas que logran algo en la tierra, un gran logro, y le hacen una imagen, una estatua en la tierra, y lo proclaman héroe. Sí. Personajes de actores de películas, también defensores de los derechos civiles. Y mire, hay cristianos que a veces me llegó esto porque caemos en ese error. Sí. Que estamos en X ciudad y, la estatua de fulano, y nos tiramos una foto ahí, reverenciando algo que ya Dios dice en su palabra, que no debemos postrarnos ante estatua, ni imagen, ni darle gloria alguna a hombre alguno, a un simple mortal, porque el que merece la gloria, y ahí le fallamos a Dios. Perdone por ese paréntesis, pero tenía que entrar porque cometemos eso. Tenemos que hacer un video acerca de lo que es las imágenes. Y cuando llegamos a sitios, en ciudades que queremos conocer, y allí está vamos a cruzar por allí, la Estatua de la Libertad, y a tirando una foto de que con la Estatua de la Libertad. ¿Qué pasa, hermano Willy? Que son estrategias del hombre para hacer inclinar nuestro corazón y también sacarnos del bolsillo, porque hay que pagar para hacer todo eso. ¿No me entiendes? Pero sí, ya es otro un tema. Es un paréntesis porque es un me tema llegó para porque otro topamos video. ese punto de un pronto. Continuamos. Pero vemos que a Mardoqueo le molestaba, lo enloquecía la pureza de este hombre. Y es como tú dices, había un historial detrás de por qué Mardoqueo no lo hacía. Y a veces hay cosas que a nosotros nos ofenden y nosotros no nos damos cuenta y no sabemos el porqué o la razón detrás por la que la otra persona lo está haciendo. Sí, hermano Willy. Wow, eso es tremendo, eso es tremendo. Porque usted me está a mí haciendo bullying por algo que tú piensas que yo hago, y yo lo hago eso por cultura, por educación, y usted no conoce mi trasfondo cultural y está haciéndomele bullying a algo que es cultural mío. Sí. Y no tan solamente cultural, puede ser algo que para ti
esa es la manera donde tú usas esa manera como herramienta para tú sobrevivir Sí, y para tú, pero sí. no necesariamente está mal. Sí. Pero yo porque lo hago de una manera, yo no puedo ahora venir y hacerte a ti la víctima porque tú lo estás haciendo de esa manera y tú tienes que hacerlo de mi manera. Y ahí es que entra el bully, le gusta tomar control y le gusta dominar la situación. Y eso fue lo que hablamos en otro video, que le encanta el poder, el dominio, el sujetar, el que el otro se sujete a ti. Y entonces es un problema cuando por mínima cosa que se puede hacer hasta de 10 maneras y ninguno está pecando, pero tú tienes que hacerlo de la manera que ese lo aprendió. Y yo aprendí eso de mi pastor. Yo tenía un jefe, un supervisor, cuando empecé a trabajar, ya era jovencito antes de casarme. Mi primer trabajo legítimo. Yo lo estaba analizando cómo él hacía el trabajo. Era en un warehouse recibiendo la caja y todo. Y yo lo estaba analizando y él me dijo, mira, tú tienes que hacerlo así, así, así. Yo le dije, ok, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que se les ponga los labels a esto, se ponga allá, ok, está bien, entonces. Y él quería que yo lo hiciera de la manera de él. Entonces, lo que yo hice fue, yo encontré una manera mucho más rápido que la que él estaba haciendo, que yo podía ahorrarme quizá media hora, una hora en lo que él estaba haciendo. Y yo analicé todo eso. Y cuando yo vine, puse toda la caja así, y comencé a hacerlo yo. Y él vino y me dijo, oye, no es así que se hace. Yo dije, ¿cómo que no es así que se hace? ¿Tú quieres que yo lo haga como tú? ¿O cuál el objetivo es que se haga? El trabajo. El trabajo. Que se haga bien. Y que se haga bien. Porque no es que tú lo estás haciendo mal. No, no es que lo si de la forma que tú lo estás, también hay peligro o hay un riesgo de que se dañe algo. Sí, no había peligro, no había riesgo, no había nada. Eso era otra manera que yo inventé cómo hacerlo porque yo no quería durar mucho haciendo eso. Y él no le gustó porque él se sintió que yo no lo estaba haciendo a la manera de él, pero al mismo tiempo él se sintió que yo le estaba haciendo mejor y más rápido que él. Yo pude sentir eso y él ahora comenzó a atacarme por eso. En vez de decir, wow, pero mira qué forma más buena, vamos a implementarla esa con todos los demás empleados. No, pero yo tuve un problema grande que yo tuve que ir hasta consejería pastoral con el pastor. Tuve que venir y traérselo a él y él me dijo, no, mira, esto es lo que tú le vas a decir. Porque es el objetivo. El objetivo es que se haga. No importa cómo tú lo vas a hacer, porque todo el mundo lo hace de una manera diferente. Y eso aprendí yo de nuestro pastor. En ese consejo que él me dio, allí fui y aprendí eso. Y le dije, pero no fue fácil. Porque es que el agresor, cuando siente que no tiene el dominio y el poder, entonces es que te ataca. Es que te ataca por su inseguridad. Eso vemos que pasó con Amán y Mardoqueo. Amán era el bullying y que Amán había hecho, porque también hay gente que le gustan echarle leña a la candela, porque le dijeron a Amán ni cuenta se había dado. Le dijeron a Amán, oye Amán, hay uno que no se inclina a ti cuando tú vas, todo el mundo se baja y ese no, y tú no te has dado cuenta, papá. Eso es lo que decimos de ser partícipe. Sí, de ser partícipe. De los pecados ajenos. Ay, Dios. Y Dios mío. Sí, está fuerte esto, porque a veces nosotros no hacemos partícipes de cosas que están sucediendo. O provocamos situaciones también por dar un mal consejo o buscar consagraciarnos, porque quién sabe también, no sabemos toda la intención si ellos buscaban consagraciarse con Amán. Cierto. Para acumular puntos. No acumule puntos destruyendo a nadie. No. Porque hay gente que le encanta, es que el bully le gusta. Es como el tipo que le dio la galleta a Jesús. Así tú le hablas al sumo sacerdote. ¡Pah! Queriendo acumular puntos con el sumo sacerdote. Claro que era eso. Sin él saber a quién él le estaba dando una galleta, compadre. Wow, Dios mío. Ten cuenta a quién tú le estás dando galletas. Sí, acumulando puntos, haciéndole bullying a otro, riéndote de que él bully, apoyando al bully. Claro. O enforzando al bully, o dándole consejo al bully. O reforzando lo que ellos dicen, sí. Haciendo énfasis. Eso tenemos que tener mucha cuenta, porque es que estamos haciendo mucho daño. Y hay muchos corazones heridos que ya cuando vamos de rodillas ya al Señor, ya estamos destrozados. Ya no sabemos ni qué hacer a veces con estos bullies. Por eso este video, para que veamos qué fue lo que hicieron ellos con Amán, que debiera de ser una técnica para todo el que nos está oyendo allá afuera. Si tú eres la víctima. Amán se fue muy lejos, porque cuando él supo de que Mardoqueo no lo reverenciaba, ¿por qué él se fue más lejos? Porque él decidió no simplemente matar a Mardoqueo, sino extirpar con todo lo que él representaba, con todo el que él se asociaba,
con todo el que se identificaba con Mardoqueo. Y es un problema cuando hay personas que te atacan y quieren tu muerte porque tú te identificas con una persona que ellos no quieren que tú te identifiques. Wow, eso es profundo. Sí, es profundo, hermano. claro. Hay una profundidad espiritual aquí. Santo Hay una Dios. profundidad espiritual aquí. Yo soy amigo suyo, entonces usted no se está llevando bien con fulano. O no, fulano piensa que tú fulano no te estás llevando bien. Ajá. Porque acuérdate, Fulano el le está agresor a haciendo veces- bullying a usted, pero yo ¿quién también más? me voy de pique porque yo soy tu amigo. Sí, Y sí. todos los amigos tuyos y todo el que está, eso es fuerte. Eso es fuerte, eso es fuerte. Y vemos que todo el que, en este caso, eran todos los hebreos. Sí. Eso era, todos los hebreos. Él decidió eliminar a esa nación completa. Todo lo que fuera en hebreo que estaban ahí en la cautividad, él lo iba a eliminar. Pero ¿qué pasó? Que él no sabía que la reina estaba involucrada en esa vuelta. Es lo que decimos con los tipos que le dan galletas a Sí, Jesús. con el Lejos mismo- de Amán estaba que la reina Esther era de ese pueblo Ajá. y que era sobrina Eso es. de Mardoqueo. ¿Usted está viendo? Porque Mardoqueo le dijo esa estrategia, le dijo, no diga de qué pueblo tú eres. Tú vas a ir para allá, Dios te va a poner en gracia, pero nunca identifica Wow. el pueblo que tú eres. Fue una estrategia tremenda, fue algo tremendo. ¿Y cómo bregaron con este bullying? Vemos entonces, número uno, lo que ellos hicieron fue ayunaron, oraron, pero aquí está la clave, se unieron. Porque todo el pueblo, Mardoqueo se encargó de que Wow. todo el pueblo hebreo se uniera en ayuno y en oración. En un mismo propósito. En un mismo propósito. Un En la mismo unidad. sentir. En- Nadie pensaba diferente y el sentimiento era el mismo también. Yes. Que ahí hay profundidad y pasión. Se reunieron, prácticamente se unieron. ¿Quiénes? Todos los que se le habían hecho bullying. Sí. Todos los que se le habían hecho bullying. Porque ellos eran víctimas del bullying. Eran todo, víctimas del bullying. Esa nación. Correcto. Porque ellos no se postraban. Se unieron y ahí es que está la clave. No simplemente ayunar y orar, sino unirse. En la unión tenemos que identificar, tenemos que cortarle la cabeza, la raíz de donde viene el bullying. Buscaron la atención del que podía detener la acción, la cual era Dios. Eso era lo primero. Sí, porque estaba fuerte. la Claro que cosa. estaba fuerte la cosa, nada más Dios podía sacarlo de esta situación. Sí. Y a veces hay situaciones que nosotros somos víctimas que solamente Dios Como tú nos va a poder hablando, sacar de ellas. porque hay personas que por más que usted hable con ellos, no van a aceptar No entran el en consejo. razón, no van a Entonces, entrar ¿qué en usted hace ahora en esa situación? Y número dos, Llevarlo a Dios. sí, lo lleva a Dios. Y número dos, también tiene que denunciarlo. Pero con sabiduría. verdad, sí, Pero hay con que sabiduría. denunciarlo. Después que tú oras, Hay que ayuna y te denunciar, unes. Porque el bullying te quiere censurar. No. Que Es tú que no te quiere hables. matar. Es que te quiere matar. El propósito del bullying es matarte. Y Matarte espiritualmente. Y empudecerlo. Matarte, sí, eso es. Wow, Dios santo. Y ellos se van a sentir más grandes mientras tú no hables. Ahora, nunca use los derechos para usted exigir su derecho con malas actitudes. Que eso fue lo que Porque, dijimos. porque perdemos. Que lo denunciemos con sabiduría. Sí, porque hay gente que yo veo que tienen el derecho, se ve eso en la noticia, y donde hay policías que abusan, le hacen bullying a los ciudadanos. Y Porque ellos tienen, Sí. ellos Entonces, son la ley. el ciudadano que conoce la constitución o la enmienda, le cita tal y tal enmienda, pero con altivez también y arrogancia, se va a la altura del bullying y empieza a combatir y no usa los derechos con cordura. Y poniendo un ejemplo de eso, es como que venga un policía y me pare sin yo hacer nada. Y si tú y yo estamos caminando por ahí y yo comienzo a hablarle más, tú me paraste porque yo soy prieto, me paraste porque yo soy Y- morenito y en verdad- y porque soy ajá. hispano. Tú ves, ya comenzamos ahora a provocar algo. Sí, No, pero si usamos de cortesía, sí, oficial, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? Dígame, ¿hay algo mal que hice? ¿Qué pasó? ¿Tú me entiendes? Pero Sí. con cortesía, con amor, con dulzura, vamos a llegar hasta el fondo. No asumir, que es el problema, que a veces asumimos. Y que la humanidad ha llegado a una situación donde el hombre siempre quiere como demostrar hombría. Es un problema fuerte que hay en la humanidad. Qué lío. No somos cobardes porque nos humillemos, porque seamos mansos, porque seamos humildes. Porque huyamos. O porque corramos de una sí. situación. Eso no es cobardía. Ni tampoco perdemos prestigio al bajarnos. El mismo Jesús, con todo el poder que tenía, salió huyendo.
Y se dejó la galleta. Sí. Y no por eso él dejó de tener la autoridad. Pero lo que pasa es que necesitamos entender, nosotros como víctimas, necesitamos entender al agresor. Cuando nosotros entendamos al agresor, nosotros vamos a poder enfrentar la situación mucho mejor. Porque Amán había hecho una horca para Mardoqueo. Y con esta sabiduría que Dios le había dado a Mardoqueo para que hablara a la reina Esther, con el ayuno, con la oración y la unión también, porque la unión puede mucho. Hay mucha gente, eso fue lo que pasó con David cuando estaba en la cueva de Adulán. Dice que todo le endeudado, todo, él ni reclutó gente. La gente simplemente que también estaban endeudados, que estaban en tristeza, que estaban en ese espíritu de amargura, se metieron ahí con él y lo hicieron de una vez a él. Él huyendo en espíritu de amargura y como quiera, a él lo hicieron jefe entre ellos que estaba ahí. Porque es que es así, mira, Dios te va a seguir y lamentablemente hay personas como David que tienen el corazón de Dios, pero te dejan solo como él dejó a Urías Eteo. Porque David era conforme al corazón de Dios y dejó solo a Urías Eteo. Y así hay personas que prefieren dejarte solo para que tú mismo te destruyas, para destruirte ellos de lejos, aunque tengan el corazón de Dios. Y eso está fuerte. Que tú tengas el corazón de Dios, que tú creas que tú eres el espiritual. Santo. Y todavía tú eres como David, porque tú tienes el corazón de Dios, pero dejándote solo para que te muera y dándote... No sé, hermano Willy, que hay personas que tienen el corazón de Dios y hacen daño. ¡Ay, santo! Sí, que hacen daño. Y hacen daño. Dios mío. Hacen daño, pero usted sabe por qué hacen daño. Porque se creen demasiado espiritual. Y porque no han habido todas las víctimas que se reúnan y lo dejan. Y creen que hay que aceptarle todo porque ellos son la persona que Dios ungió. Como que fue lo único que Dios ungió. Porque ellos son los ungidos de Jehová. Y el ungido no se puede tocar. Pero el ungido no es nada más el apóstol. El representante. El ungido no es nada más el apóstol. El ungido no es nada más el profeta. El ungido nada más no es el pastor ni el evangelista. El ungido es el menos que usted piensa que el ungido es ungido. Claro que sí, el menos que se piensa. A nadie podemos causarle agravio, ni serle de piedra de tropiezo. No. Ni menospreciar a nadie, dijo Pablo. Dios siendo el más grande se hizo el más chiquito, bendito sea Dios. No haga daño, porque este ungido, David, él no tenía el derecho, aunque fuese ungido, ni tuviese el corazón de Dios, no tenía el derecho de dejar a su hombre solo, que lo mataran, con la intención de matarlo. Así que esta historia debe de ser una reflexión a nosotros, de que usted puede tener el Espíritu Santo, puede estar lleno de Dios, puede tener el corazón de Dios y aún hacer daño. Pero ¿qué sucede? Que si a usted no lo están llamando a colación y diciéndole, mire, usted lo está haciendo mal porque usted no coge consejos de nadie. Hay personas, lamentablemente, I'm sorry decirlo, que nada más que aceptan consejos de Dios. Dios es el único que me puede aconsejar a mí. Bueno. Entonces los hombres somos unos inútiles. Bueno. Dios no le ha dado sabiduría a los hombres. Incluso en la corte celestial, en el cielo, hermano Willy. Está fuerte eso. En el cielo, hermano, hay una corte de 24 ancianos. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Y hay un oráculo, hermano Willy. Analizan todos los ángulos. O sea, hay un consejo, hermano Willy. Claro que hay un consejo. Y Dios lo escucha a él. En la multitud de consejeros está la victoria. Está la victoria. Eso es bíblico, eso es Biblia. Sea, que usted tiene que tener eso pendiente de que usted puede tener el corazón de Dios y hacer daño. Entonces, ¿qué usted hace con eso? Que se cuida. Claro. Pero si usted no conoce eso, que usted puede causar daño teniendo el corazón de Dios, porque usted es un altivo y usted se cree más grande que todo el mundo, usted va a causar daño, mucho daño. Y para concluir la historia, ya sabemos la historia, que a Amán, cuando lo denunciaron con sabiduría, la reina Esther le dijo lo que él quería hacer, y la horca que él había hecho en su casa para Mardoqueo, en verdad lo ahorcaron a él ahí. Él mismo tendió su propia trampa y no lo sabía. Y eso es, cuando tú eres el agresor, tú mismo estás tendiendo tu propia trampa. Ay, sí. Tarde o temprano, el ahorcado vas a ser tú. Wow. Así que si tú eres víctima, retírate, mejor que se retire, pero ya. Y si tú eres la víctima, necesitas ayunar, orar, hablar con alguien y unirte con ellos para luego delatarlo, denunciarlo con sabiduría, porque ese relajo se tiene que terminar. Alabado sea Dios. Dios te bendiga,
Dios te guarde. Espero que este consejo te sirva de mucho. Ese es el fruto de una persona madura en Cristo Jesús y que ha alcanzado grandes logros en Dios. Porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en los talentos de la persona y no en el fruto de la persona. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Déjanos tu comentario, no se te olvide darle like y suscríbete a nuestro canal. Queremos saber tu opinión o alguna sugerencia. Y nos encantaría saber tu historia también, Sí, si señor. tú eres una víctima o si eres el agresor. Nos encantaría saber tu historia, déjanos saber y nos encantaría también ayudarte en lo que estés atravesando. La paz de Jesucristo sea contigo. Amén.